Muy buenas noches, mi nombre es Job Santiago Hernández Martínez y voy a dar una presentación sobre los conceptos de culpabilidad, imputabilidad e inimputabilidad en el derecho penal para obtener calificación en teoría del delito con Abonce Barrera Elizabeth. Hoy nos reunimos para profundizar en conceptos fundamentales del derecho penal, la culpabilidad, la imputabilidad y la inimputabilidad. Estos conceptos son cruciales para entender cómo se determina la responsabilidad penal de un individuo. Permítame decir a través de cada uno de estos términos sus elementos constitutivos y las circunstancias en las que se aplican, así como los excluyentes de la culpabilidad. 1. Concepto de culpabilidad. 1. La culpabilidad Culpabilidad. es uno de los elementos esenciales del delito que implica la existencia de dolo o culpa en la conducta delictiva. Para que una persona sea considerada culpable, es necesario demostrar que actuó como conciencia y voluntad de cometer el delito. Elementos de la culpabilidad. Conciencia de la ilicitud. El autor debe tener conocimiento de su conducta es ilícita. Esto implica que el individuo entiende las normas legales y reconoce que su acción las infringe. Un ejemplo claro que es cuando una persona comete un robo consciente de que está violando la ley. Segundo, libertad de acción. El individuo debe tener la capacidad de actuar sin acuerdo a voluntad, sin coerción. Esto significa que la persona actúa libremente y no está siendo forzada o coaccionada para cometer el delito. Por ejemplo, un empleado que desfalca una empresa no actúa bajo coerción, sino por decisión propia. Imputabilidad. Debe ser imputable, es decir, tener la capacidad de entender y valorar la ilicitud de su conducta y actuar conforme a ello. Este elemento se relaciona directamente con la capacidad mental del individuo para comprometer la naturaleza de sus acciones y las consecuencias legales que éstas lo conllevan. La culpabilidad se divide en dos categorías principales. Dolo, actuar con intención deliberada de causar un daño. El dolo implica que el autor debe la intención directa de cometer el delito y causar un resultado específico. Un ejemplo típico es el asesinato premeditado, donde el autor planea y ejecuta el acto de la intención de matar. Culpa. Actúa con negligencia o imprudencia sin intención de causar un daño, pero provocándolo por falta de cuidado. La culpa se presenta en situaciones donde el autor no desea el resultado dañino, pero actuó con un descuido tal que produce el daño. Un ejemplo es un accidente de tráfico causado por un conductor que maneja a alta velocidad en una zona residencial. La imputabilidad. 2. La imputabilidad Imputabilidad. se refiere a la capacidad del individuo de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar conforme a esa comprensión. Es un requisito para que se pueda atribuir responsabilidad penal. Elementos de la imputabilidad. Capacidad cognitiva, habilidad para entender el carácter ilícito de la acción. Esto significa que el individuo debe tener la capacidad mental para comprender que su comportamiento es ilegal y reconoce las normas que esté violando. Capacidad volitiva, habilidad para actuar de acuerdo con esta comprensión. Además de entender que su acción es ilícita, el individuo debe tener la capacidad de controlar su comportamiento y optar por no cometer el delito. Casos de imputabilidad. Adultos en pleno uso de sus facultades mentales, personas que no presentan alteraciones mentales que afecten su capacidad de entender y decidir. La mayoría de los adultos entran en esta categoría, ya que poseen la capacidad cognitiva y violativa necesaria para considerados imputables. Un ejemplo de imputabilidad sería una persona adulta sin problemas mentales que planea y ejecuta un robo a mano armada. En este caso, se considera que la persona comprende la ilicitud de su conducta y tiene la capacidad de actuar de acuerdo con la comprensión, por lo que es imputable. Inimputabilidad. La inimputabilidad se presenta cuando una persona, debido a ciertas circunstancias, no tiene la capacidad de entender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esta comprensión. Esto exime de responsabilidad penal. Elementos de la inimputabilidad. Anomalía psíquica. Trastornos mentales graves que impiden la comprensión de la ilicitud. Las personas que padecen enfermedades mentales severas como la esquizofrenia o la psicosis pueden no entender la naturaleza de sus acciones, ni las consecuencias legales de estas. Menores de edad. Personas que no han alcanzado la edad mínima para ser consideradas penalmente responsables. En muchos sistemas legales, los menores de cierta edad, generalmente menores de 14 años, son considerados inimputables debido a su madurez y falta de comprensión plena de ilicitud de sus acciones. Intoxicación plena. Estados de embriaguez completa que eliminan la capacidad de comprender y actuar conforme a esa comprensión. Sin embargo, esta situación debe evaluarse cuidadosamente, ya que la autoinducida intoxicación generalmente no exime la responsabilidad penal. Casos de inimputabilidad. Las enfermedades mentales, esquizofrenia, psicosis, entre otras. Un claro ejemplo sería un individuo con esquizofrenia paranoide,
que comete un acto violento bajo la influencia de alucinaciones o delirios. Menores de 14 años. En muchos sistemas legales, los menores de cierta edad son considerados inimputables. Por ejemplo, un niño de 12 años que comete un hurto no puede ser procesado penalmente como un adulto debido a su falta de madurez y comprensión total de la ilicitud. Intoxicación patológica. Intoxicación no voluntaria o provocada por agentes externos sin el control de un individuo, en este caso un adulto. Un caso puede ser una persona que, sin saberlo, consume una sustancia que altera su capacidad mental y comete un delito bajo su propia influencia. 4. Excluyentes de la culpabilidad. Los excluyentes de la culpabilidad son circunstancias que, aunque no niegan la realización del hecho delictivo, eliminan la culpabilidad de la gente. Entre los principales encontramos error de la prohibición, cuando el autor actúa bajo la creencia errónea de que su conducta no es ilícita, debido a un error invencible sobre la ley. Por ejemplo, una persona que, por desconocimiento genuino y razonable, no sabe que está infringiendo una norma específica. Miedo insuperable, cuando el autor comete el delito debido a una amenaza tan grave que anula su capacidad de resistir. Un ejemplo sería una persona que roba bajo la amenaza de muerte inmediata por parte de un tercero. Obediencia debida, cuando se actúa bajo órdenes de una autoridad legítima, siempre que la orden no sea manifestante ilegal. Por ejemplo, un soldado que cumple una orden en el campo de batalla, creyendo que es legal y justificada. Consecuencias jurídicas. Para los imputables, los individuos considerados imputables pueden ser sometidos a juicio y, si se les encuentra culpables, se les puede imponer una pena acorde a la gravedad del delito y las circunstancias del caso. Para los inimputables, las personas declaradas inimputables no pueden recibir las mismas sanciones que los imputables. En su lugar, pueden ser sometidas a medidas de seguridad, como internamiento en instituciones psiquiátricas, programas de rehabilitación o, en el caso de menores, medidas de protección y reeducación. Importancia en el derecho penal. La distinción entre la culpabilidad, imputabilidad e inimputabilidad es crucial para asegurar que el sistema de justicia penal sea justo y equitativo. Permite que solo aquellas personas que tienen la capacidad mental y volitiva para entender o controlar sus acciones sean sancionadas penalmente. Asimismo, garantiza que las personas con limitaciones mentales o físicas reciban un tratamiento adecuado y proporcional a su condición, protegiendo sus derechos y promoviendo su rehabilitación en lugar de castigarlas de manera injusta. Todos estos conceptos ayudan a limitar la responsabilidad penal y asegurar que la justicia se administre de manera adecuada, reconociendo las capacidades y limitaciones individuales de cada persona involucradas en un proceso penal. Ya en conclusión, los conceptos de culpabilidad, imputabilidad e inimputabilidad son fundamentales para la administración de justicia en el ámbito penal. Entender estos conceptos y sus elementos nos permite discernir cuando una persona puede ser considerada responsable de un delito y cuando no. Además, los excluyentes de culpabilidad juegan un papel crucial en la determinación de la responsabilidad penal, proporcionando un marco para casos donde la capacidad de la culpabilidad del individuo está comprometida. Espero esta explicación haya sido muy clara y útil para comprender estos temas complejos para esenciales conceptos del derecho penal. Por mi parte, agradezco el tiempo y la atención. Sería todo. Muchísimas gracias.